Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de Estrategia Misión Cero. Recuerden que pues estamos teniendo todos estos trabajos de capacitación interna, por así decirlo, para aumentar nuestros conocimientos en temas de ciudad, movilidad y seguridad vial, para que cuando termine esta contingencia poder salir a la calle y transformar las ciudades para todas las personas. En esta ocasión nos acompañan miembros integrantes de Libre Acceso. Estamos muy contentos y contentas de esta parte porque hemos aprendido muchísimo en estas semanas de ardua interacción con la organización. Y pues les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo. Antes de iniciar con el panel, pasaré la voz a nuestro reconocido Diego de Cemex para que nos dé unas breves instrucciones de cómo utilizar la plataforma y cómo minimizar los riesgos a la hora de interaccionar. Diego, te paso el micrófono. Claro que sí, con gusto, Sergio. Muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a esta nueva sesión. Como ya saben, doy algunas indicaciones para manejar la plataforma de Zoom y cómo nos vamos a manejar con su participación el día de hoy. Si me acompañan con su cursor hacia la parte de abajo de la ventana de Zoom o de la aplicación, vamos a encontrar una barra de herramientas empezando izquierda a derecha. Aparece primero el micrófono. Bueno, en esta ocasión no va a ser tan necesario manejar nuestro micrófono, ya que pediremos nuestra participación al final, cuando se abra la sesión de preguntas y respuestas, o si nos quieren abonar algún comentario. Ahorita les indicaré de qué manera pueden participar. Siguiendo la barra de herramientas, está la parte de video. Si gustan prender su cámara, están totalmente en su libertad de hacerlo. Para conocernos de manera virtual ahorita que estamos viviendo en ese modo 24/7, ¿no? Y bueno, continuando con la barra de herramientas de la plataforma de Zoom, tenemos la sección de participantes. Aquí, si le damos clic, vamos a ver pues quiénes están presentes en el webinar del día de hoy. Y además, en la parte de abajo de participantes, en la ventana, viene la opción de alzar mano o raise hand. Si me pueden apoyar alzando su manita para ver que están alineados con lo que estoy comentando. Ya vi aquí a Vania. ¿Quién más? ¿Alguna otra manita por ahí? Recuerden, en la parte de participantes, en la parte de abajo viene la opción de alzar mano o raise hand.
Ok, ya vi ahí varias manitas. Bueno, de esta manera va a ser la forma en la que vamos a pedir nuestra participación cuando se abra la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, continuando con la barra de herramientas de la plataforma Zoom, viene también la sección de chat. También, si no pudieron alzar su manita en la sección de participantes, pues bueno, nos pueden preguntar a través del chat. Nomás hay que asegurar que esté el mensaje para todos, ya que viene la opción de mandar mensajes privados y viene también la opción de mandar pues mensajes para todos los que estamos presentes y así poder leer su pregunta o su comentario. Y bueno, ya al final de la barra de herramientas de Zoom vienen las famosas reacciones por si quieren echarle porras a nuestros compañeros de libre acceso que hoy serán quienes manejen pues el webinar del día de hoy. Y bueno, sin más, por el momento los dejo y pues que disfruten la sesión. Mil gracias, Diego. De nuevamente agradecemos a todos los que nos están acompañando en la sesión. Voy a hacer una breve presentación de los panelistas. Ahorita nos acompaña Laura Bermejo Molina. Laura actualmente es presidenta de Libre Acceso, es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle, Campus Ciudad de México, es consultora de accesibilidad, cabildeo y promoción en políticas públicas en derecho de las personas con discapacidad y ha participado en la evaluación de una inmensa cantidad de inmuebles dentro y fuera de la ciudad, como el INE, el PNUD, SEDATU, Museo de Memoria y Tolerancia, entre otros. También nos acompaña Ernesto Rosas Barrientos. Él es actualmente el vicepresidente de Libre Acceso. Es licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido servidor público en más de una decena de dependencias dentro de programas de beneficio a las personas con discapacidad. Por ahí encontré datos que estuvo trabajando en el INEGI, en el DIF, en el CONADIS, total. O sea, tenía como varias dependencias en donde ha apoyado justo desde esta perspectiva y desde su conocimiento en materia. Y también nos acompaña José Luis Gutiérrez Bresmes. Él es arquitecto y maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con experiencia profesional en más de 25 años en los campos de diseño y construcción. Es director del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México desde el 2017. Y, ok, y también es otro de los grandes expertos ahora en materia, ¿no? Una vez más, compañeros de Libre Acceso, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es un tema justo para cuando hablamos de salir a la calle otra vez, de retomar esta nueva normalidad, ¿no? Nos gustaría que esta nueva normalidad fuera para todas las personas y que esta nueva normalidad alcance a todos y a todas. Entonces, en ese tenor, justo me gustaría que empezáramos el panel hablando un poco sobre cómo se vive el espacio público desde este ámbito de la accesibilidad, desde, eh, desde los ojos, desde el sentir, desde los oídos, las percepciones de una persona con discapacidad, ¿no? Y me gustaría muchísimo que empezáramos esta sesión con José Luis para que nos comentara justo de este espacio público, este transporte público que actualmente vivimos y cuáles son, ahora sí que las infraestructuras necesarias que tenemos que cambiar, modificar, etcétera. José Luis, ¿nos podrías apoyar? Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecido de que podamos compartir algunas ideas. A mí me gustaría dejarles muchas preguntas más que respuestas, pero yo empezaría a que reflexionaran durante todo este pequeño seminario qué tan distintos serían nuestros comentarios si esto lo hubiéramos estado haciendo hace 2 o 3 meses. ¿Qué tan distintas serían nuestros cuestionamientos, nuestras preguntas, los problemas que vamos aquí a tratar de compartir? Porque esto nos da la idea de que el mundo ha cambiado muy rápido. Entonces, tengan esto en mente. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de muchas cosas. Es un tema muy, muy amplio, muy abarcante, que va desde
sin un orden específico, desde transporte, infraestructura urbana de parques, servicios, hasta cuestiones tan pragmáticas como el suministro de agua, la recolección de basura, etcétera. Pero como es tan amplio, yo me voy a concentrar en en dos temas. Uno, en lo que es propiamente el espacio público, porque ahí es donde converge todo este funcionamiento de la infraestructura, y en la movilidad dentro de este espacio público. Entendamos el espacio público como un escenario, como el escenario de una obra de teatro, el escenario donde nos desarrollamos como personas y como sociedad. Y este escenario tendrá que cumplir las características de lo que allí hagamos, de lo que necesitamos hacer en esta, vuelvo al ejemplo, gran obra de teatro. El espacio público, desde antes de toda esta situación de aislamiento, ya tenía serias deficiencias y problemas. Estaba cuestionado incluso su misma esencia, su esencia incluyente, que tanto respondía a nuestro desarrollo y a nuestras expectativas. Y por ser breve, solo voy a poner un ejemplo. En las encuestas en ADIS, cuando preguntan, y en otras sobre seguridad, pues más del 80, en la última, entre el 80 y el 90% de los mexicanos, teníamos algún tipo de temor al utilizar, al ubicarnos en el espacio público. Temor a que me asalten o temor a cantidad de cuestiones. Esta no es una característica que pudiéramos decir que estaba respondiendo el espacio público a nuestra expectativa. Otra forma de también verlo es este fenómeno del auge desmedido de los centros y plazas comerciales, que no solo obedece a la lógica comercial, sino que en realidad acaban volviéndose los espacios donde la sociedad desarrollamos lo que otrora hacíamos en el espacio público, en parques y alamedas. En la plaza comercial, que es de uso público, aunque tenencia privada, bueno, nos da esta sensación de mayor seguridad, de mayor confort, que dejó hace tiempo de darnos el espacio público. Entonces, esto también un poco explica todos los fenómenos que ocurren dentro de la ciudad en mi cancha, la arquitectura y el urbanismo. El transporte público de igual manera ya estaba rebasado por la demanda, por más que ha habido esfuerzos, grandes esfuerzos de las autoridades por ofrecer nuevas formas de movilidad. El ejemplo no necesita ser muy científico. Cualquiera de nosotros, de nosotras, que haya tratado de utilizar el transporte público en horas pico, horas que por cierto cada vez son más extensas, pues veríamos lo complicado que puede ser, e imaginarnos en la situación de eso, haberlo hecho utilizando una silla de ruedas o sin el sentido de la vista. Entonces llega un momento en que resulta imposible, aunque estrictamente pudiera haber condiciones meramente físicas dentro de los vagones o en los andenes de accesibilidad. Entonces, los problemas no son nuevos, simplemente han cambiado las circunstancias. Me voy a concentrar en ello y para este efecto es obligado, si me lo permiten, hacer unas breves reflexiones sobre la actual situación, que inevitablemente van a impactar en el espacio público y en las formas de movilidad que necesitamos en el futuro inmediato, sea cuando sea que regresemos a la calle con semáforos verdes. Si somos realistas, más allá de estas curvas de aumento o disminución de los contagios y de los datos tristemente duros de los índices de mortandad y los semáforos de alerta, el problema va a permanecer con recurrencia hasta que se encuentren vacunas y una vez encontradas se pueda inmunizar a la mayor parte de la población, no solo del país, sino del mundo. Algo que los especialistas más optimistas
calculan en no menos de 3 años. Con esto, ¿qué quiero decir? No quiero presentar panoramas negativos, simplemente ponernos en un escenario. ¿Esto qué implica? Bueno, implica que vamos a tener necesariamente que modificar nuestros estilos de vida. De hecho, ya han sido modificados. Son momentos de ruptura de paradigmas, o para no usar palabrotas académicas, de estilos de vida, de formas en que nosotros nos organizamos, bien sea de facto o bien sea por voluntad propia. Pero los modelos y estilos de vida, nuestros planes, todo se va a ver impactado en formas que en este momento aún no quedan del todo claras. Los economistas hablan de la economía, en fin, cada quien su tema, pero lo cierto es que lo que hay ahora es una serie de elementos que todavía no nos permiten ser certeros en los pronósticos. Cualquiera que diga que tiene hoy las respuestas, desconfíen. Con muchas preguntas, insisto, y pocas respuestas, yo diría, ¿qué nuevas formas y modalidades de interacción social van a ocurrir en el momento de regresar a lo que permítanme llamar una nueva normalidad? Y por tanto, ¿qué tipo de escenarios, el espacio público, la infraestructura, vamos a necesitar para esta nueva obra de teatro? ¿Qué nuevos atributos, además de los que ya teníamos, vamos a pedir que sean necesarios en el espacio donde vamos a interactuar, en el espacio público? Entre todos los analistas serios, se ha escrito en estas semanas una gran cantidad de información y de reflexiones, y la nueva abundancia también de falsos profetas, de nuevos falsos profetas, desde luego muy atractivos si se leen a la ligera. Se han apuntado riesgos. Yo quisiera incluir también oportunidades. Donde hay riesgos, también siempre hay la oportunidad. Mucho se ha escrito sobre la posibilidad de que este aislamiento sanitario acabe durando lo que acabe durando, acabe convergiendo en un mayor distanciamiento social. Como riesgo, aquí no hay nada inevitable. No aislamiento, distanciamiento. Distanciamiento producto de nuevos temores. Temores sanitarios, temores biológicos. Aumento de la desconfianza hacia quien veo diferente a mí y diferente a los de mi grupo y mi círculo de confianza. No es algo inédito, pero sí puede serlo la escala en que esto llegue. Les pongo un ejemplo anterior, muy simple. El temor de gran parte de la población, por ejemplo, a darle la mano o a tocar a alguien que tiene vitiligo. Temor infundado. O a acercarse a una persona con malformaciones físicas notorias. Esto era una realidad, sigue siendo una realidad. O sea, no es algo inédito. Pero este tipo de circunstancias puede ir en creciendo. Estamos construyendo, a veces dándonos cuenta, a veces sin darnos cuenta, una nueva relación con nuestro cuerpo y con el cuerpo de los demás, que va a impactar desde los simples actos de cortesía, de cómo estás, si doy la mano, doy el abrazo, doy el beso. Va a tener un impacto, con el riesgo de lo que algunos extremos han etiquetado con, y aquí lo cito entre comillas, son sociólogos los que lo han etiquetado así, un nuevo asco social. Todo esto alentado por posturas extremas, insisto, de falsos profetas, con una amplia gama. Una gama que va desde quienes predican una suerte de rebelión hedonista, es decir, a mí me vale, mientras yo esté bien y no tenga que renunciar a lo que a mí me produce satisfacción. Hasta quienes apoyan variantes de una suerte de darwinismo social. Es decir, pues si esto es mortal para los débiles, que acabe ya
con ellos esta situación y que yo pueda seguir ya viviendo en paz. Ha habido cantidad de manifestaciones, por ejemplo, de agresiones a adultos mayores diciendo, esto es un problema de los viejos, pues ya, total, ¿qué falta nos hace? Pasando desde luego por quienes alientan una suerte de dictadura sanitaria, con aprovechar esto para tener controles políticos, etcétera, con el pretexto sanitario. Toda esta es la gama, la diversa gama de cosas que pueden ver nada más acabando esta sesión, entrando a Google y viendo noticias, blogs, de todas estas personas que se han dedicado a especular. También es cierto que la taxonomía de grupos vulnerables y en peligro de marginación está aumentando. Por ejemplo, ya existían los adultos mayores, pero hoy en día el grupo de personas añosos, digamos, con más de 60 años, que propiamente no tienen alguna discapacidad, pero están amenazados particularmente, o al menos eso pareciera, por la situación sanitaria. El grupo de analfabetas digitales. En este momento el aislamiento en que la educación, el trabajo y todo se traslada a este entorno virtual, este grupo en riesgo y de marginación de quien es analfabeta digital. Por cuestiones económicas, por cuestiones de circunstancias de la vida o por cuestiones de interés. Pero se empieza a crear también este grupo, digamos, de atención. En este marasmo, constelación de contradicciones, lo cierto es que aún no tenemos toda la información dura, seria, respetable, ni toda la perspectiva de lo que va a ser este nuevo paradigma, de lo que va a ser esta nueva forma de vivir y de vincularnos entre nosotros. Y con ello, las nuevas características que vamos a tener que exigir, desear, construir entre todos en el espacio público, en nuestras interacciones. ¿Qué tipo de interacciones vamos a alentar? ¿Cómo nos vamos a relacionar entre nosotros por adelante? Nada más así, con esta interfase digital. Lo que sí podemos, y yo diría no solo podemos, sino estamos obligados y obligadas a hacer, es a reflexionar y en tener desde ahora claros cuáles son estos atributos irrenunciables en un momento en que está cambiándose este nuevo orden de interacciones y de espacio público. Que lo poco o mucho que habíamos ganado que nos satisfacía, que se vuelvan los irrenunciables para no perderlo. Lo poco o mucho que hubiéramos ganado en inclusión, en tolerancia, que no esté en riesgo, que no sea la moneda de cambio en este nuevo paradigma. Eso sí que lo podemos hacer, que nos quede claro a qué cosas sí no estamos dispuestos a renunciar a pesar de lo que sea. Ya hace más de una década, un sociólogo y comunicador, García Canclini, ya hablaba de dos realidades, la realidad virtual y la virtual realidad. Hoy como nunca está presente su concepto, en el que el espacio público físico y el espacio público virtual empiezan a adquirir una mayor simetría en cuanto a su importancia en nuestras vidas. O sea, la vida virtual, la vida física, por definirlos de alguna forma, empiezan a tener una simetría. Entonces, dentro de estos irrenunciables, si en el mundo físico estábamos prácticamente convencidos de que tenía que ser equitativo, democrático, accesible a todos, lo mismo vamos a tener que hacer y prácticamente con la misma vehemencia en este otro entorno virtual, en el espacio público virtual. Entonces se duplica la tarea. Ahora bien, no se me malinterprete, porque donde no soy pesimista, donde hay riesgos, también es cierto que hay oportunidades. Podemos instalarnos en la actitud de víctimas, una actitud que paraliza. Podemos instalarnos como actores temerarios, una actividad que nos va a exponer condenándonos en forma absurda.
Pero también, y aquí es mi propuesta, podemos hacer acopio de fortaleza y creatividad. Así, tal cual, fortaleza y creatividad sin ningún afán retórico. La creatividad compromete a la acción. Cuando somos creativos en algo es porque tenemos pensado y nos lleva a una acción. Y la reflexión, que les mencionaba antes, es lo que le va a dar sustento a esta creatividad. Creo que este es el momento para estas actitudes, pero cada quien decide. Lo que sí tengamos mucho cuidado dentro de estos irrenunciables es en no rebasar una muy delgada línea que existe entre proteger y marginar. Por proteger ciertos grupos, aparentemente con buena voluntad, es muy fácil caer en marginarlos. Algo que ya ocurría, pero que puede ocurrir ahora, por ejemplo, con adultos mayores y con otras poblaciones vulnerables a esta contingencia. La línea, insisto, entre proteger y marginar es muy tenue. Algo ya ocurría, por ejemplo, con las personas con discapacidad intelectual, que muchas veces con una muy buena voluntad y actitud sobreprotectora, lo que acababan es siendo marginados incluso de sus derechos ciudadanos, aún teniendo mayorías de edad. Reflexionemos en cuáles son estas oportunidades, las oportunidades que nos da esta coyuntura, este momento de ruptura de paradigmas. Sintámonos en eso en un momento histórico privilegiado. Pensemos en cuáles son estos atributos irrenunciables en nuestros nuevos dos ámbitos y realidades del espacio público, la física y la virtual. Y trabajemos en ello en forma creativa. Como yo lo veo, no podemos renunciar a una esfera pública en ambos ámbitos que sea aún más incluyente, aún más segura, porque también en esta interfase hay inseguridad, más justa y más democrática. Dos realidades virtuales de espacios públicos universalmente accesibles. Nuestro mundo está herido, pero ciertamente no está desahuciado. Vivimos el momento en que se está construyendo el tipo de futuro en que viviremos. Mejor ser parte, cada uno de nosotros y de nosotras, de esta construcción que dejarlo en manos de otros. Ninguna autoridad política, autoridad sanitaria, por sí misma, va a poder resolvernos el futuro si no nos hacemos corresponsables y seriamente activos. En lo personal, y con esto prácticamente acabo, yo he decidido apostar por la vida, por ser un actor del cambio en tiempos difíciles, pero con oportunidades, insisto. He decidido poner mi empeño en la construcción aún de mayor equidad, justicia y también, aunque luego el término se malentiende, de mayor felicidad, con toda la profundidad del concepto felicidad. Sin afán retórico, créanme, es más que una frase elegante. Estamos aislados, pero no solos. Muchas gracias. José Luis, mil gracias. Súper interesante justo el tema de esto de los irreductibles y este nuevo ámbito, espacio público que estamos Irrenunciables. Irrenunciables, perdón. Porque al menos en Ciudad de México pareciera que teníamos ya un poco ganado la accesibilidad en algunos espacios, ¿no? En algunos medios de transporte. Y de repente se viene esto y otra vez es como luchar por la accesibilidad, pero ahora en el espacio virtual, ¿no? Que el espacio virtual sea accesible para todas las personas. En este contexto me gustaría muchísimo que Ernesto nos pudiera platicar desde su experiencia la vivencia del espacio público antes, ¿no? de esta contingencia y la actual vivencia, cómo es que vive una persona con discapacidad visual esta contingencia, ¿no? Desde su entorno, desde el espacio, la infraestructura y pues la movilidad. Ernesto, si nos podrías compartir un poco. Sí,
Muchas gracias. Primero, pues, gracias por esta invitación, que me parece que es más que oportuna para hablar de estos temas. Y siguiente, aunque voy a hablar desde mi vivencia, bueno, no desde mi vivencia, desde la vivencia general de las personas con discapacidad. En algunos casos sí voy a hablar de mi propia experiencia. Y quisiera que no separáramos que esto que señalo no solo va dirigido hacia la comunidad de personas con discapacidad como un intercambio de experiencias o de opiniones, sino también como un tomar nota de lo que a quienes sin tener una discapacidad tienen una corresponsabilidad de cómo lograr que las personas con discapacidad cada vez más cotidianamente podamos encontrarnos incorporados en una sociedad como la nuestra. Y no se diga en entornos donde tal vez incluso las condiciones sean todavía más complicadas, en poblaciones alejadas a las ciudades, en zonas rurales, etcétera, ¿no? Quisiera partir primero con reflexionar que cuando hablamos de personas con discapacidad, no podemos dejar fuera que existe una gama muy grande de condiciones, de circunstancias en las que nos podemos presentar y que estas se reúnen en ámbitos muy particulares que tratamos de hacerlo lo más concentrado posible. En este caso estamos hablando de que podemos encontrarnos de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque existimos personas que presentamos una discapacidad física, que es en la que más se ve alterada la movilidad precisamente en entornos como los nuestros. Después vienen lo que son las personas que presentan algunas alteraciones en los sentidos, que en este caso estamos hablando de las personas sordas y las personas ciegas, con sus modalidades de personas que pueden percibir algo al escucha o algo para ver, pero que no les es suficiente para valerse por sí solos. Viene el ámbito de las personas con discapacidad intelectual, donde nos encontramos a personas que tienen complicaciones en las posibilidades, sus posibilidades cognitivas de aprendizaje, de interpretación de su entorno, de tener una actitud que pudiéramos decir la más cotidiana para el común de la gente. Y luego hablamos de las personas con discapacidad psicosocial, quienes precisamente tienen una serie de alteraciones conductuales por un sinfín de digamos, de falta de algunos elementos de reacciones bioquímicas en el cerebro, que cuando no se encuentran adecuadamente medicados y trabajados a través de sesiones psiquiátricas, la persona puede encontrarse en espacios difíciles de poder interactuar con el resto de la comunidad. A grandes rasgos son como los grupos que podemos identificar de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que sucede en estos entornos? Pues precisamente que nos encontramos con un sinfín de barreras que son las que realmente nos llevan a caracterizarnos como personas con discapacidad. Las más clásicas y a lo mejor las que todo mundo identificamos fácilmente, las físicas, en las que nos vamos a encontrar desde nuestras propias casas, no vayamos tan lejos. Hay personas que presentan una discapacidad, eh, no sé, a la edad adolescente o ya mayores, y hasta entonces se dan cuenta que su casa nunca habían concebido la posibilidad de que fuera accesible porque pensaban que no era necesario. Y resulta que tienen dos grandes escalones para entrar a alguna área de la casa. La puerta es muy estrecha, tienen casi que entrar de lado. este, Pusieron adoquines que con el tiempo ya están en malas condiciones y sus posibilidades de movilidad son riesgosas. Un sinfín de cosas que, insisto,
no las pensamos que desde nuestras casas son inaccesibles. Pues, ¿qué puede suceder cuando comenzamos a salir a la calle? Cuando encontramos que las banquetas, hoy por hoy, si no es en una zona residencial, es muy difícil que nuestras autoridades nos garanticen que las banquetas se encuentren permanentemente en buen estado. Siempre vamos a encontrar que hay hoyos, que hay coladeras sin tapas, que nos encontramos con teléfonos, cabinas telefónicas que pueden estar en la esquina, a media cuadra, empotradas en la pared, exactamente arriba de una rampa, llegamos y nos podemos tropezar. O si nos encontramos con que hay cruces difíciles por las circunstancias que nosotros querramos y necesitamos el apoyo de alguien, resulta que o no nos encontramos con alguien en ese momento o no encontramos respuesta de la comunidad, a veces porque no nos ven, en otras porque no saben qué hacer, y las menos, creo yo, y afortunadamente creo que así sucederá, es que no les importa, que te ven como si fueras, valga la palabra aquí, como si fueras otro mueble más de la ciudad y a la que nada más hay que darle la vuelta, ¿no? Y hago este símil porque recuerdo alguna vez que utilicé un microbús. Iba yo parado, todavía no arrancaba el mismo, estábamos en una terminal y yo no me había dado cuenta que frente a mí había un asiento vacío y nadie me decía que ahí estaba. Se acerca alguien por mi izquierda y en vez de decirme, oye, fíjate que ahí tienes un lugar vacío, ¿quieres tomarlo o no te vas a sentar? Él lo que hizo es materialmente brincó el respaldo del asiento y se sentó. Yo dije, bueno, este es el colmo, es el extremo de la indolencia, de la incapacidad de interactuar con uno, de a mí no me importa, lo que yo quería era sentarme, ¿no? Entonces dices tú, esas cosas, si no las consideramos como una situación lamentable y de las que hay que trabajar, tarde o temprano se pueden multiplicar y se complica todo en la vida, ¿no? Eh, cuando, cuando nosotros hablamos de que hay que eliminar estas barreras, no es nada más algo ocioso o algo que diga uno, bueno, es que lo que él quiere es tener un lugar donde sentarse o caminar en un lugar sin obstáculos en el piso. Implica una serie de elementos que cualquier persona tiene a la mano y que requiere de siempre salvaguardar. Una, la integridad física. Todos estos elementos que se carecen, si prevalecen y cada vez pueden ser mayores, la persona de cualquier discapacidad, no solo visual, cualquiera, vamos a encontrarnos con riesgos que nos hagan tener problemas muy serios de lesiones, cuestiones que incluso, no lo exagero, pueden hasta perder la vida, perdón. ¿Por qué me refiero a ello? Porque en el sistema colectivo metro es muy común que las personas con discapacidad visual no detectan suficientemente bien el entorno de un andén y puedes ir caminando hacia las vías, no saber que ya estás a punto de encontrarte en las vías, nadie te lo advierte y he sabido de compañeros que han caído a las vías y han perdido la vida o de menos una fractura. ¿Qué les digo yo de un crucero, no? En el que si no te apoyan, no podemos garantizar que porque haya un semáforo, los automovilistas no crucen sin importar que haya una persona que esté por cruzar y mucho menos si tiene discapacidad. Eh, el otro día me preguntaban qué tanto funcionaban los semáforos auditivos o sonoros. Pues no del todo, porque efectivamente yo escucho dónde está el semáforo y sé cuando me puede indicar un cambio de tono que puedo cruzar, pero lo que no me va a garantizar es aquel automovilista confiado, automovilista irresponsable, que dice, estoy en la amarilla y puedo todavía cruzar, y ya estando encima de uno se da cuenta de que estaba por cruzar una persona con discapacidad visual.
Pues estos riesgos son comunes en el transporte, estos riesgos comunes en la vía pública. Hablando del transporte, tenemos ahí dos problemas muy serios, ¿no? La accesibilidad física a un transporte, desde que no todos tienen rampas. En la Ciudad de México sí efectivamente ha aumentado el transporte accesible, pero todavía no hay esta lógica en la que podamos hablar de que las políticas públicas nos digan, es que el transporte público, todos los autobuses que circulen concesionados o de gobierno, deben de tener características de accesibilidad. No, si es el 50%, si es el 10%, si es el 60%, son las medidas que regularmente se aceptan y ya lo demás no importa, ¿no? Si no es todo, pues la persona tiene que esperar a su turno, o tiene que esperar a que pase el autobús accesible, y no en todas las rutas lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces, ese es un primer riesgo. El otro es la comunicación. Una persona sorda, ¿cómo comunicarse con el operador para decirle a dónde va? O para saber dónde hay que bajar. Es lo mismo la persona con discapacidad visual, que se confía en que el operador le va a avisar y resulta que ya después de 5 o 6 cuadras dice, perdón, se me había olvidado y acabamos hace rato de pasar a donde me dijiste que te bajaras, ¿no? La persona con discapacidad intelectual, si va solo, le es difícil a veces comunicarse, no comprende claramente ciertas instrucciones. Todo eso le va a complicar de alguna manera su interacción en esta sociedad. ¿Qué es lo que estamos afectando con todo esto? Pues que las personas que presentamos una discapacidad intentemos cada vez más movernos menos, porque sabemos de los riesgos, sabemos de los inconvenientes. A veces incluso, aunque hoy por hoy haya servicio de taxis a través de plataformas, eh, estos no son del todo baratos, se implica un gasto importante y creo que ese es un factor que de alguna manera no resuelve la movilidad de las personas con discapacidad. Tenemos que garantizar un transporte que incluso cuente con medidas compensatorias en las que siga siendo gratuito en algunos casos, más barato en otros, con mejores posibilidades de interactuar con el personal que nos esté atendiendo, que esté adecuadamente capacitado, que nos permita llegar a los puntos que necesitamos encontrarnos. Que tengamos una vía pública en la que existan elementos que nos den la certeza de que estamos caminando a un lugar seguro y que estamos yendo hacia el rumbo que realmente queremos ir y no dejar de tener la información suficiente. Hoy la tecnología nos ayuda bastante. Hace poco me decía una persona que conozco, me dice, es que hoy podemos tener en un lugar un sistema parecido a lo que hoy se conocen como los QR. Cualquiera tenemos un teléfono celular, desde el más económico o el más caro, tiene la posibilidad de leer este tipo de aplicaciones. Y resulta que hoy ya esta especie de QR nos da información de lo que hay en una pantalla, de lo que hay en el entorno, de información incluso hablada. Eso son posibilidades que a la persona con discapacidad le da para poder tener mayor seguridad en el entorno. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona con discapacidad para que estas cuestiones dejen de darse? Una, pues participar de manera más unida, más colaborativa entre sus pares. Esto a través de las organizaciones que hoy existen en México y que las últimas cifras nos hablaban de más de 1.500 organizaciones. Posiblemente haya aún más, pero de las 1.500 no sé cuántas, pero deben ser muy pocas las que hoy por hoy están haciendo incidencia, las que hoy por hoy tienen los recursos suficientes para lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque hay organizaciones para inclusión laboral, educativa, eliminación de barreras, para actividades recreativas turísticas y culturales, para cuestiones de asistencia social, etcétera.
pero tenemos que buscar esta unidad de esfuerzos. Y cuando digo unidad de esfuerzos, también ahí sumamos a la ciudadanía, a los servidores públicos, a quienes de alguna manera, ya sea por razones morales, ya sea por razones éticas, por razones de convivencia, y en otras por obligación de acuerdo a las actividades que desempeñan en una oficina pública, le llevan a que finalmente asuma que hay que echarle la mano a la persona con discapacidad, no como un favor, no como un pues pobrecillo, ¿no? No, como una responsabilidad que tiene de garantizarle a la persona un trato igualitario en sus derechos, en sus posibilidades de incorporarse a una vida productiva, porque lo que buscamos con una eliminación de barreras por un entorno más amable es que nosotros podamos incorporarnos no solamente a movernos, sino que esa movilidad tenga un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Pues que podamos encontrarnos en una escuela, que podamos buscar la oportunidad en un trabajo, que podamos divertirnos, que podamos comer en la calle, que podamos eh, ir a la casa de un amigo, de un familiar, que podamos ser socialmente activos y productivamente también contemos con esa posibilidad que tarde o temprano reduzca la necesidad de que las autoridades tengan que estar viendo que a las personas con discapacidad hay que atenderlas con medidas asistenciales, cuando más bien hay que apoyarlas a resolver cómo sí pueden incorporarse a una vida productiva como cualquier otro. Y eso a la larga sale más barato, mucho más barato que pretender a todos darles un recurso cotidiano. Justo un poco ¿Qué? ahí, Ernesto. Sí, Eh, Tengo muy presente, no voy a mencionar en qué estado, en qué lugar, pero en algún momento un gobernador, recuerdo que hizo una campaña de donación de parte del Estado a personas sí, con discapacidad, decenas de sillas de ruedas, ¿no? Y en el sí, evento un usuario le dijo, ok, muchas gracias, pero no tenemos banquetas, ¿no? No tenemos por exactamente. dónde andar en silla de ruedas, y pues esto que nos ofreces, pues es un paliativo a la real accesibilidad que se está buscando, ¿no? En este sentido, me gustaría mucho si Laura justo nos pudiera platicar un poco sobre eh, datos esperanzadores, sumas de esfuerzos, alianzas de gobiernos, iniciativas privadas y la gama de abanico de organizaciones civiles que trabajan la accesibilidad, como para poder entender cuáles son las buenas prácticas, ¿no? Que nos pueda llevar a minimizar los riesgos y a garantizar la accesibilidad de todas las personas. Muchas gracias a todas y a todos que andamos padeciendo cuestiones de natural cambio climático, ¿no? Con entre viento, calor, sol, ya nos veo en la pantalla. Voy a ser muy breve porque también quisiéramos aprovechar este espacio para escuchar a ustedes que están acá y este espacio de interacción. El primer tema es pues el cruel romance que siempre hay entre la educación vial, las calles y el tema de la discapacidad. ¿Por qué? Pues tomar en cuenta que el número uno de los hechos o accidentes viales que hay en nuestro país detonan en una condición de discapacidad motriz, ¿no? Las cifras de personas con discapacidad motriz entre los jóvenes de 17 a 24 años, pues muchas de estos tipos de discapacidad derivan justo de un accidente o hecho vial. Entonces, tomemos en cuenta qué tan importante es la educación vial y la relación que lleva muchas veces pues, para los temas de prevención de discapacidad, pero sin una perspectiva de fatalidad o de trauma. Un tema también importante para retomar, reserva de escuchar sus opiniones, justo es esto, ¿no? Al salir a la calle, después de los que hemos tenido este derecho de permanecer dentro de nuestras casas y quienes somos afortunados justo de poder hacer estas medidas de prevención dentro del hogar, pues, ¿qué esperamos al salir, no? Tampoco va a ser una realidad de pensar en que vamos a salir y toda la ciudad va a estar transformada. Ojalá fuera así. Y en caso de que al salir estuviera transformada y pudiera ser una cartita, es pensar en el tema del transporte. El transporte nos ha rebasado como país y hoy en día al buscar promover un transporte equitativo
igual y accesible, pues sigue siendo una realidad. No estamos hablando de los 80, estamos hablando del 2020, en donde el transporte es un derecho, pero también estas medidas derivadas al COVID nos pueden ayudar mucho a beneficiarnos. ¿En qué sentido? Un transporte seguro. Un transporte seguro también beneficia a todos los diversos tipos de poblaciones, principalmente, por ejemplo, con las altas cifras que hay de mujeres que se ven violentadas en el transporte público. Creo que eso es un tema central. También, por ejemplo, pensar en transportes limpios y seguros desde la perspectiva, ahora por temas de sanitización, pues el transporte debe estar con determinadas medidas, empezando el distanciamiento, la separación entre uno u otro usuario, el espacio entre los asientos, y que nos lleva a otro punto importante, el respeto a los lugares para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Pues que generalmente antes de COVID, después de COVID, seguramente se seguirá presentando esta problemática, ¿no? Los lugares para las personas con discapacidad detonan muchos temas, desde la discriminación, en el sentido de que no todos los transportes son accesibles y a veces se cuenta con solo un lugar para personas con discapacidad, situada en el espacio de mujeres, ¿no? ¿Y qué pasa cuando es un hombre con discapacidad y está esta salvedad de que no puede llegar al primer punto del llamado corralito y pues es el lugar accesible, ¿no? Entonces entramos en todo un dilema social y poner en choque a dos colectivos, mujeres y personas con discapacidad, peleando por sus dos naturales derechos, ¿no? Un tema también central, y ya lo citaban en las intervenciones, ¿qué pasa con esos cruces, ¿no? Al salir, ojalá tengamos cruces seguros para todas y todos, pero en esta perspectiva de transversalidad. Las y los que somos padres de familia, pues salimos a las calles con nuestros hijos y creo que las primeras reglas que le pones al salir es las mismas que nos ponían a nosotros 20, 30, 40 o 50 años atrás. Sal tomado de la mano por miedo a qué, a que la o lo atropelle, ¿no? Y finalmente no hemos logrado avanzar en tener en México calles seguras para las generaciones que están ahorita, ¿no? Para los niños y niñas que ya viven en la ciudad, y que el tener una ciudad accesible es para todos y todos. Un tema también importante para ir cerrando es qué pasa con la accesibilidad. La accesibilidad, y justo es el ejemplo, no solo la pensemos en este tema de infraestructura, invitarnos a pensar la accesibilidad desde esto que estamos teniendo aquí enfrente, ¿no? Cuando terminen al lado de la cámara que tienen para detener el video, hay diversas funciones de accesibilidad en Zoom. Pensemos, por ejemplo, en las personas con discapacidad, pensando en sensorial, discapacidad sensorial. ¿Cuántas de las páginas web son accesibles hoy en día? ¿Cuántos de los espacios o las plataformas? No es una realidad que vino a quebrar el COVID, es una realidad que vino a poner enfrente. ¿Cuántos de los servicios hoy en día de entregas a domicilio, de servicios de plataformas, de servicios que hoy muchas de nosotros tenemos en casa, siguen siendo no accesibles a las personas con discapacidad? Esto es un alto porcentaje pensarlo, ni siquiera fuera, o sea, fuera son espacios que muchas veces no son accesibles y discriminan a la población con discapacidad. Ahora estamos la mayoría dentro de nuestras casas siguiendo las medidas de sanidad que se imponen, o se pide que las sigamos de manera voluntaria, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidad que incluso quieren seguir este tema de aislamiento y pues encuentran que muchos de los servicios, a diferencia del resto de la población, no son accesibles a ellos y ellas? Para insistir, poder hablar con ustedes de las preguntas, yo solo cerraría en que visiten nuestra página web www.libreacceso.org. Encontrarán variada información, no quiero pecar sobre decir mucha, pero sí hay variada información en el sentido de herramientas que se pueden utilizar para la población con discapacidad, y específico algo que es una medida que tendríamos que seguir de aquí a lo que reste de mínimo este año, y como ya nos decía José, pensemos al menos 3 años más en este tema, es las medidas para las personas con discapacidad al salir a las calles, porque todos y todos de manera inevitable tendremos que volver a las calles, pero las personas con discapacidad requieren elementos como una sanitización de sus ayudas técnicas, cuidados especiales para los perros de asistencia, incluso el mismo contacto que las personas tienen al salir de sus casas. Ya no le dio chance a Ernesto por el tema del tiempo, pero las personas, por ejemplo, con discapacidad visual, todos salen tocándolo, ¿no? Para poder tener un espacio sensorial, y pues desde ahí, ¿no? Los riesgos del COVID nos impactan a todos y a todas de distinta forma, pero yo creo que a los grupos en situación de vulnerabilidad
siguen siendo de los más discriminados, siguen siendo también de los más afectados, pero desafortunadamente no solo en México, siguen siendo de los más olvidados y que no se consideran en los espacios, en las políticas. Entonces creo que sería lo importante hablar a futuro. ¿Qué esperamos? Y muchas, muchas gracias por el espacio para libre acceso. Cierro micrófono. Mil gracias, Laura. Justo está pasando una ambulancia aquí en el centro. Pero rescato ahí dos cosas bien importantes que mencionaste, ¿no? Uno es que ante esta contingencia el espacio virtual resultó ser tan igual de importante que el espacio público, ¿no? Porque de alguna forma esta es la nueva moda en que esta es la nueva forma en la que nos estamos comunicando e interactuando, y de alguna forma estamos desplazando otra vez y sistemáticamente a una población, ¿no? Y la otra es que, claro, estamos considerando medidas para regresar a la nueva normalidad, y en esta nueva normalidad estamos otra vez dejando a gente de fuera. En un momento recuerdo una plática de un arquitecto europeo en un panel latinoamericano, porque nos encanta hacer eso, diciendo que el transporte público entonces tendría, para no tocar puertas ni nada, tendríamos que activarlo a través del habla, ¿no? Y lo primero que pensé fue, uno, completamente desconectado de la realidad latinoamericana, y dos, pues, ¿qué pasa con las personas mudas, ¿no? O sea, ese tipo de intervenciones no terminan siendo globales ni para todos. Tenemos que estar pensando en realidades justas y equitativas. Me gustaría, antes de llegar a conclusiones, si el público le gustaría hacer alguna pregunta, algún comentario a los panelistas, para poder establecer un diálogo con todos y todas. Hay unos comentarios que me gustaría leerles. Mexcal de Oaxaca nos dice que en la ciudad de Oaxaca solo existe un semáforo auditivo en una calle peatonal llamada Macedonio Alcalá, pero también conocida como Andador Turístico, ubicada en el centro histórico de la ciudad. Es triste que se piense muy poco en las personas con discapacidad, nos dice. Nos preguntaban por la página, la está compartiendo Laura en este momento. Quisiera justo aprovechar un poquito para contar alguna anécdota en una ciudad que no voy a mencionar, pero que está en el norte porque yo soy de allá. De justo al verse personas usuarias de silla de ruedas al transitar en la avenida, y desde esta perspectiva antigua de la seguridad vial, pues lo que se hacía era culpabilizarlas, ¿no? De que sufrieran algún tipo de accidentes. Y ante esta respuesta, el gobierno, por ejemplo, lo que quiso implementar en su momento era que el reglamento de tránsito dijera que las personas con discapacidad no podrían salir de la casa solos y solas, ¿no? Y pues un problema de inclusión, ¿no? Un problema de accesibilidad, y pues el no entender que todos queremos ser pues independientes, ¿no? A fin de cuenta. Por el momento no hay comentarios, preguntas más allá. Me gustaría que si entonces Josefo nos pudiera dar un breve mensaje final. Mira, antes de eso, sí. Si hay unas manos levantadas, si quieres, José, adelante con tu comentario, y después seguimos con Daniela y con Alejandra, que sí tienen sus manitos levantadas, ¿va? Sobre la anécdota que acabas de comentar, precisamente esa es la línea muy delgada entre, a veces rebasada intencionalmente como pretexto o a veces sin intención, entre cuidar y marginar. El ejemplo que dices de que no salgan solos. Hay una situación ahí compleja. Mil gracias, José. Voy a darle el micrófono a Daniela Sequeira. Daniela, ¿tienes el micrófono activado? Puedes hacer tu Sí, bueno, primero que todo, hola, gracias por la plática y los comentarios. Tengo una pregunta, es de lo que hablabas tú, Josefo. Es más pregunta, o sea, estudio arquitectura, entonces mi pregunta va más hacia ese lado de la arquitectura. ¿Tú qué crees que
sea como el cambio creativo que nosotros, la gente que nos vamos a graduar pronto, tengamos que hacer como cambio creativo para meter todo esto que se hablaba de la accesibilidad, tanto, o sea, en las páginas web, como la accesibilidad que tenemos que hacer en nuestro trabajo día a día. Sí, insisto, no hay en este momento respuesta, sería jugar a una bola de cristal. Yo lo que menciono con una actitud de creatividad y convertirse en actor es como tal, como actitud. Cuando uno reflexiona y cuando uno, en vez de instalarse en forma pasiva como víctima, empieza a hablar con, en vez de, por ejemplo, los jóvenes como tú, que tenían una expectativa, un proyecto de vida, de repente lo ven vulnerable o incluso traicionado, no es prescindir de ellos, es, yo tenía planes, ahora voy a construir otros. Y en forma creativa, en ir analizando y viendo, la creatividad como actitud está relacionada con la acción. Cualquier otra actitud se vuelve pasiva. Entonces, creo que es mejor tener aprovechar este momento como la oportunidad de ser actor del cambio. En términos de las y los jóvenes, en arquitectura y en muchas otras carreras, en este momento es precisamente la reflexión que se impone y que estamos tratando de impulsar a partir de ahora de manera transversal en todas las instituciones de educación superior, porque todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Lo que no va a cambiar es que necesitamos de un entorno material donde vivir, donde relacionarnos, que necesitamos de servicios de salud, continuamos con ciertas necesidades. Y ahí es donde entran las profesiones. ¿Cómo resolverlas? Antecedentes a nosotros, afortunadamente, incluso a los que estamos aquí más añosos, la historia nos había consentido mucho. Sí nos habían tocado el hecho de los sismos. A mí me tocó desde el 85 ser rescatista y hacer y ver cosas para las que no estaba preparado, pero no es nada comparable. El único referente del que se habla, que tal vez se parece un poco, pero ni siquiera tanto, es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde todos los proyectos de vida se vieron vulnerados, en donde todo el orden mundial en los estilos de vida, las formas de producción, todo se trastocó. Y sin embargo, eso lo que ha producido es el mundo en el que hemos vivido hasta hace 3 meses. También ahí hubo oportunidades ahí. Entonces, veámoslo así. Veámoslo también como, no con una rebeldía hedonista, insisto, no con un cinismo de darwinismo social. Veámoslo como el momento que nos toca vivir. No lo hemos escogido, pero ya que nos tocó, estar a la altura de la historia. Y en eso, pues, mientras más joven se es, más voluntad tendrá que haber por luchar por esto, ¿no? Pues sí. Porque más años lo vas a poder disfrutar o padecer si no te sale como quieres. Ok, gracias. Voy en este momento a darle voz a Alejandra. Alejandra, ¿tienes el micrófono activado? Ok, hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Alejandra. ¿Me escuchan bien? Ok, perdón. Bueno, lo mío se divide como entre una opinión y unas preguntas. Si bien felicito a estos grandes ponentes por esta plática, la verdad es un tema que es muy importante en las ciudades porque de esto depende lo humano que sea la ciudad. Nosotros aquí en Oaxaca, como lo comentaba Salim, el tema de la discapacidad en sus diferentes tipos de sentidos que padecen, que se tienen, pues bueno, nosotros hemos estado haciendo algunas actividades
Y desde ahorita que estaba comentando el tema de arquitectura, nada más como opinión, yo creo que también nosotros como arquitectos tenemos que ver la opción de involucrarnos más. Si bien en las escuelas de arquitectura no se ven ninguno de estos programas de accesibilidad o son muy pocas las veces que lo vemos, más que para algunos temas específicos como hospitales o cuestiones de salud, para otras cuestiones como casas de habitación, locales, negocios, no se ven. Así que yo creo que ahí como consejo sería que nos pusiéramos activos todos y acercarnos a nuestra escuela, a la más cercana para pues poder cambiar este tema, ¿no? Y ver la forma en que por lo menos con talleres, pláticas o alguna situación pues podamos empezar a cambiar esta forma de pensar en las escuelas y poco a poco, tal vez no sea algo inmediato, pero poco a poco pues hacer esta mejora. También estaban hablando ahorita el tema de las personas con discapacidad psicosocial y también con discapacidad intelectual. Bien, hemos contactado a personas y hemos hablado de la importancia que tiene la movilidad. En este caso, ahorita está un poquito complicado el tema del transporte público, pero sí, para ellos es más difícil poder ubicar tal vez alguna ruta en alguno de los carros, porque, bueno, aquí en Oaxaca tenemos el tema de que la señalética en los autobuses es según como el chofer lo quiera, no hay una forma clara de ponerlo, a veces ni nosotros mismos podemos ver las letras, nosotros mismos podemos entender qué ruta es, solamente como por la costumbre, sabemos que por esas calles pasan ciertos autobuses o taxis. Así que aquí como la forma o la pregunta que tengo es si ustedes o que han trabajado en un tema de accesibilidad, ¿hay alguna forma algún trabajo que se ha hecho para que esto sea homogéneo en todos los estados o hay algún, no sé, normativa para la señalética para que todas las personas pues tengan la ventaja de poder tener esta accesibilidad al transporte público? Mira, déjame responder a la primera pregunta en cuanto a la educación. Ciertamente es un problema grave si no se forma en las escuelas con estos temas. Y yo sí te puedo decir y no es propaganda barata ni mucho menos, pero en la Universidad Iberoamericana y particularmente en mi departamento es un tema transversal al plan de estudios. O sea, no solo tenemos el servicio social y una serie de cosas, sino transversalmente a todo el currículum tenemos dos convicciones que hacemos patentes como criterios de calidad en todo. Lo sustentable y lo socialmente incluyente. Ahí es donde entra la accesibilidad. Pero sí, la verdad es que en esto cada escuela, y no es crítica ninguna, pero no en todas se trabaja de forma sistemática. Yo sí creo que esto poco a poco ha ido cambiando, cada vez son más instituciones de educación superior las que cobran conciencia en sus planes de estudio en esta parte, ¿no? La otra parte, a lo mejor Laura o Ernesto te pueden contestar mejor. Solo te voy a decir que nuestra estructura oficial de estados y de todos los municipios son libres. Entonces, los reglamentos de construcción son del orden municipal. Por tanto, lo que ocurre en el ámbito de la Ciudad de México, no sé, si empieza a haber una actitud rebelde entre los otrora delegados, al estar en el orden municipal, cada delegación podría montarse en su macho y decir, yo saco mi propio reglamento de construcciones, en términos, y tendría un sustento. Ese es el problema. Lo único que es a nivel federal son las normas oficiales mexicanas. Pero pues no hay en ese sentido por las distintas características de cada lugar. Es un sistema político que tiene muchas ventajas, pero también esto muestra sus debilidades. Ernesto había levantado la mano. Ernesto. Sí, sí, yo creo que complementando lo que bien decía Josefo y de acuerdo a la inquietud de la compañera, me parece que si en la medida en que nos acercamos a las instituciones de educación superior, pero también
nos acercamos a las propias personas con discapacidad a conocer de manera mucho más precisa cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus verdaderas barreras y obstáculos y de qué manera se puede superar, encontraremos ese complemento que nos ayudará a que no veamos, porque eso sucede en las ciudades grandes y pequeñas. Se hacen rampas, pero que no satisfacen las necesidades de movilidad de la persona, porque no se acercaron a ellos, porque no les preguntaron si estas formas en las que están haciendo las rampas son las mejores. Y ahí ese es uno de los compromisos que tenemos siempre en Libre Acceso y por el que trabajamos cotidianamente en hacer evaluaciones físicas de los entornos. Sí, ahí me gustaría hacer una pregunta, se le haría a Laura. Justamente desde esta necesidad de que más mujeres estén en la toma de decisiones, sale esto de la paridad del género, ¿no? Que me parece súper importante que personas, especialmente mujeres, tomen estos espacios, pero justo tengo desde hace unos años como pensando que debería también abrirse esta paridad para personas con discapacidad, ¿no? Con conocimiento técnico, ¿no? Y me gustaría pensar, Laura, o sea, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que sería una política pública buena, mala, beneficios o no? Ya voy, yo creo que a algunos puntos de la ciudad está lloviendo algo fuerte, entonces espero que el internet y el audio sean lo mejor posibles. Ya existe, no es un sueño y en realidad más bien y desde el libre acceso lo que siempre se busca a través de las diversas personas que colaboran con nosotros, pero no es solo un trabajo de la organización, es en general, y la misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo establece, que es la consulta. La consulta a las personas con discapacidad en el sentido de que cualquier acción que se lleve a cabo, siempre tenemos que pensar en este ideal y grupo colectivo en cual uno, donde esté principalmente por la parte técnica, o sea, porque todas las acciones que se lleven a cabo deben partir desde que sea real, funcional, útil, y no a los 3 minutos termine este producto, pero siempre consultando a las personas, en este caso específico a las que presentan una condición de discapacidad. El libre acceso lo hacemos pues como ideal y como principio diario, cada que estamos participando en alguna actividad e interactúa la parte técnica. Un claro ejemplo está aquí, pues bueno, José con toda la experiencia, también por ahí anda entre nuestros personas que nos acompañan en el chat. Otra muy buena arquitecta, la arquitecta Heidi Valdés, que está como consejera de libre acceso, y por ejemplo Ernesto, que en esta ocasión, y también seguramente hay más personas con discapacidad siguiendo este Zoom, justo eso se debe buscar y prevalecer. Que si, bueno, Víctor, me estás aquí levantando el dedo de que me estoy olvidando. No, no se me fue. Sí, pensar en esto, en que cualquier acción que cada una de ustedes lleve a cabo en cualquier espacio, si van a desarrollar una app, si van a hacer un cuestionario para la escuela, si van a hacer una obra en sus espacios de trabajo, si van a algún punto, en principio clave, cualquier acción que ustedes deben de llevar a cabo, acercarse a alguna persona con discapacidad y ponerle enfrente el proyecto y decirle, a ti como usuario final este proyecto te representa algo, te sirve, te es útil, porque eso es lo que generalmente pasa en nuestra ciudad, en nuestro país e incluso a nivel internacional, ¿no? Que al final, ya cuando está la ley, el proyecto, el presupuesto, cualquier acción, los que se terminan enterando al final son las personas con discapacidad cuando ya usan el sanitario mal diseñado, cuando se suben al transporte que no es accesible, etcétera, cuando se encuentran en la calle un puente antipeatonal, ¿no? Pues espérame, todo no es accesible. ¡Y! Se me olvidó consultarle, ¿y ahora cómo le hacemos? No, no puedes ni derrumbar un edificio, o sea, sí se puede, pero en temas presupuestales, pues no abres, y menos ahorita en tema COVID, ¿no? El presupuesto estará más complejo para muchos y muchas, pero ese es tema central, la consulta, y lo marca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también en nuestro país la Suprema Corte de Justicia de la Nación también emitió un pronunciamiento al respecto, en donde cualquier emisión de alguna ley que no se cumpla con consulta a las personas con discapacidad, ley, instrumento o documento jurídico, va para atrás, ¿no? En palabras coloquiales.
Mil gracias, Laura. Para cerrar, voy a darle una última pregunta. En este caso, Mariluna Galván Pochel, si lo pronuncié bien. Estoy desactivando tu micrófono. Ahí puedes ya hacer la pregunta correspondiente. Hola, buenas tardes. Pues más que pregunta, yo quisiera compartir mi experiencia sobre este punto. Hace menos de un año conocí a una persona con discapacidad en la alberca olímpica. Y bueno, gracias a él tuvimos un tema académico en la universidad muy interesante, de un centro comunitario ecológico de desarrollo integral en San José de los Laureles. Pero lo que quiero decirles es que fue impresionante lo que me costó trabajo que los alumnos tomaran conciencia de que tenemos que diseñar de forma diferente, porque obviamente las puertas, todas las circulaciones, todo lo hacían con las medidas, pues, para personas con todas sus capacidades. Entonces fue como un triunfo, porque de verdad es muy impresionante la inconsciencia que tenemos, y empiezo por mí misma, la verdad, porque he pasado con esta persona muchas cosas, y digo, ¿qué es cuando te das cuenta, como dice Ernesto Rosas, es cuando te das cuenta que realmente no tomamos en cuenta a las personas con discapacidad? O sea, y lo digo por mí misma. No sé, o sea, hay que hablar en personal, y yo sí, pues es como una invitación para todos, qué bueno que se hacen este tipo de pláticas y paneles, porque de verdad hay que tomar conciencia y hay que invitar a todos a tomar conciencia. Uno de los puntos del plan de estudios de la universidad es la accesibilidad, y son pocos realmente los que pues lo toman en serio, ¿no? Bueno, esa es mi percepción, y a raíz de conocer a esta persona, pues la verdad es que sí, de verdad me doy cuenta que hay pues son muchos los puntos que hay que tomar en cuenta. Sustentabilidad, ya hablaban algo sobre sustentabilidad, Josefo lo mencionó, habitabilidad, factibilidad, en fin, o sea, hay mucho que trabajar al respecto. Mil gracias, Pues, Marilyn. esta era de nada. Mil gracias. Ahora sí, última pregunta. Pablo Salcedo, que tenía la mano levantada, te acabo de dar acceso al micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo igual soy estudiante de arquitectura de la Ibero, y también pues mi pregunta o mi inquietud es como hasta qué punto se puede generalizar la accesibilidad para incluir a todas las personas, y que todos estos cambios que se hacen sean bien visualmente, o sea, que acompañen a la arquitectura, pero que incluyan a todo tipo de personas, porque normalmente la accesibilidad va solo dirigida a gente con discapacidad motriz en silla de ruedas. Sin embargo, el tema es mucho más amplio y debe de abarcar a todo el tipo de gente. Entonces, como que mi duda o mi inquietud sí es hasta dónde se puede generalizar para que acciones simples o no tantas acciones involucren a más gente. Esa es una excelente pregunta. Miren, desde hace ya algún tiempo y con pequeñas insinuaciones de logro, hemos tratado algunos de evolucionar el concepto de la accesibilidad, concepto que estaba muy arraigado únicamente al beneficio de las personas con discapacidad, transitarlo en una manera más amplia como algo, un atributo de calidad necesario en beneficio de toda la población. Pongo ejemplos muy varios. La accesibilidad es perfectamente compatible con la lógica de protección civil y a todos nos beneficia, tengamos o no discapacidad, porque de entrada la línea entre la discapacidad y la no discapacidad es muy tenue.
O sea, ¿cuántos años más tengo que seguir cumpliendo y arrastrar los pies o solo levantarlos 1 milímetro para ahí mágicamente convertirme en persona con discapacidad motriz o no? ¿Cuántas dioptrías tienen que tener mis lentes para tener? O sea, más allá de eso, la accesibilidad debe de verse como un atributo de calidad generalizado que a todos nos beneficie, que a todos nos da mayor seguridad, mayor comodidad. Yo, de una manera tal vez muy simplona, también por la economía de tiempo, pero lo mismo que necesita Ernesto para ir por la calle en forma segura, es lo mismo que necesito yo un jueves en la noche que traigo 6 copas y voy caminando. Sí, es legal si no manejo. ¿Por qué no? No, el que vaya distraído y está haciendo algo legal, me voy a estar arriesgando la vida por falta de accesibilidad. O lo que necesita una persona en silla de ruedas es lo mismo que cualquiera de nosotros si lleva una carriola con un bebé. O cualquier dama que usa zapatos de tacón alto es lo mismo que necesita cualquier persona que utiliza muletas o andadera. Es decir, la accesibilidad vista como un atributo de calidad necesario para la comodidad y seguridad de toda la sociedad, ese sería el gran cambio. Y vinculada con otros temas, la sustentabilidad, etcétera. Un primer incipiente logro fue ya hace 4 o 5 años que en una comisión logramos que en la norma mexicana de edificación sustentable viniera un capítulo de responsabilidad social donde se hablara de accesibilidad. Es decir, en términos de esa norma en nuestro país no se puede hablar que un edificio es sustentable si al mismo tiempo no es accesible. Entonces son este tipo de vínculos los que a la larga van a acabar haciendo el cambio. Cuando sea un atributo para todos, perdón, y no solo para las personas con discapacidad, van a desaparecer los cálculos políticos de una delegación que diga, no, si solo son el 4 o el 6% en mi ámbito, ¿para qué invierto en ellos? Mejor les doy una propina de 600 pesos al mes, me sale más barato que hacer accesible toda la delegación. Entonces, cuando se dé ese cambio conceptual, es que va a empezar a verse la diferencia, no antes. Creo yo. Gracias. Mil gracias, Josefo, Ernesto, Laura, por este foro. Es un foro muy enriquecedor. Nos llevamos muchísimos aprendizajes. Igual, bueno, el público no está para saberlo ni yo para decirlo, pero desde adentro de Estrategia Misión Cero hemos tenido estas 2 semanas de interacción con Libre Acceso, una serie de diálogos y comentarios hacia adentro sobre cómo podemos ser justo accesibles con nuestra comunicación, con nuestras redes sociales, con un correo electrónico, ¿no? Tan sencillo, justo porque si estamos explorando esta posibilidad de que allá afuera hagamos ciudades para todas las personas, pues tenemos que ser una organización y un colectivo para todas las personas, ¿no? Y entonces no nos queda más que agradecer todos sus comentarios, sus opiniones y todo este conocimiento y dudas, justo, Josefo, que nos dejas en este panel. Mil gracias a todos los que han estado sintonizando estas sesiones. En junio, un poco de mensajes parroquiales. En junio vamos a continuar con los webinarios, ya que algunas ciudades saldrán a la nueva normalidad, otros todavía no, pero vamos a bajarle un poco el ritmo. Va a ser 1 por semana, vamos a estarlo comunicando a inicios de semana y contarles rápidamente que la próxima semana nos van a acompañar autoridades de Puebla para presentarnos su proyecto de ciclorrutas que van a surgir, ¿no? A partir de esta nueva normalidad y pues cómo esperan que estas ciclorrutas se conviertan en ciclovías permanentes, ¿no? Entonces, mil gracias a Libre ¿Puedo Acceso, agregar gracias algo? a todas y todos por estarnos sintonizando. ¿Perdón? ¿Puedo agregar algo antes de culminar? Claro, claro. Soy Gerardo Sí, Isla. adelante. Bueno, pues ahorita que estamos viviendo una situación increíble, de muchísimo cambio, ¿no creen que ahorita es el mejor momento
aprovechando esta fuerza de cambio en donde van a tener que cambiar todas las instituciones para el nuevo uso, para la nueva normalidad, para aprovechar esta fuerza de cambio y obligar de alguna manera a poner presión a las instituciones correspondientes para hacer valer los derechos de las personas con discapacidades, aprovechando que ahorita se van a modificar muchísimas cosas en los establecimientos, tanto física como la manera de uso. Entonces aquí podemos aprovechar para hacer como todo lo que requiere y necesita una persona con discapacidad, aprovechando ese cambio. Yo estoy completamente convencido de que justo es un momento clave para poder impulsar el diálogo, ¿no? Dentro de Estrategia de Misión Cero, justo hemos estado comunicando estas semanas temas de accesibilidad, porque la nueva normalidad tiene que ser para todas y todos. No sé si alguien de Libre Acceso quisiera contestar este último comentario. Vas, Laura. Ya, rapidísimo para efectos del tiempo. Sí, creo que también un nuevo y un insumo recurrente, gracias Gerardo por la motivación. El libre acceso, pues siempre hemos buscado que no solo se quede en el tema de las quejas en redes sociales o quejas con el vecino, con la amiga de lo que pasa en el entorno, invitarnos a siempre presentar quejas ante las instancias correspondientes de qué cosas no funcionan en la calle, qué cosas están mal. Y el ejemplo que mencionaba hace un rato Mariluna de la alberca olímpica fue un caso de que las mejoras de accesibilidad que tiene hoy en día fueron derivadas del diagnóstico que hicimos en libre acceso gracias a las y los colaboradores de Espacios Dignos. La alcaldía Benito Juárez retomó muchos de los ajustes. Obviamente las personas con discapacidad que son beneficiarias y usuarias de esta institución participaron en este proceso de consulta, y el indiscapacidad, que por acá también andaba Esteban Báez, que colabora en el área de arquitectura y accesibilidad de la indiscapacidad, pues justo a través de este Instituto de Personas con Discapacidad en la Ciudad de México se hicieron diversos ajustes. Entonces, ni es la autoridad solita, ni son las personas con discapacidad, ni somos las organizaciones solas. Esto, digo, es un ejemplito, pero cómo debemos y tenemos que funcionar siempre en conjunto, ¿no? Autoridades, personas, asociaciones, para que tengamos la ciudad que queremos, porque es de todas y todos, ¿no? No solo de algunas pocas, como hasta ahorita es, ¿no? Con las barreras de accesibilidad. Mil gracias, Laura. Pues con esto cerramos. Gracias a todos y a todas. Estén pendientes de sus correos electrónicos para recibir información sobre el próximo seminario. Y como datito nomás, en ocasiones se les puede ir el correo al spam. Entonces, si no han recibido algún enlace, chequen su spam, porque igual se les pudo ir por allá. Mil gracias. Estamos en comunicación, y mil gracias, Libre Acceso, por toda su asesoría y seguimiento. Gracias.